Bueno, aquí estamos, hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta hora, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Creo que necesitamos el alimento espiritual. La Biblia dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. En la salvación hay que crecer, para ser salvo hay que crecer. La infancia, la niñez espiritual, el enanismo espiritual es un peligro, porque un niño no puede hacer las cosas de un adulto, de un mayor, y entonces quedarían muchas cosas sin hacer a través de la fe que tiene que desarrollar el pueblo de Dios. Esto es muy importante, por eso estamos viendo este tema que lo hemos enfocado hacia las dispensaciones, o sea, las cosas que Dios provee al hombre para que él pueda tener una comunión con él y restaurarse nuevamente. Vamos a orar al Señor, a pedir su dirección y a pedir que día a día nuestro corazón se abra a la palabra. No son revelaciones profundas, es una manera sencilla de enfocar lo que Dios nos ha otorgado y saber lo que nosotros necesitamos. Hoy y con la ayuda de Dios mañana vamos a estar hablando de este punto. Hoy voy a hablar un poquitico de la dispensación de la ley, cómo empata con la gracia y cómo continúa la gracia y más o menos cómo se nos revela la gracia y cómo es que la gracia es una revelación. Vamos a orar al Señor y a pedir su dirección, a pedir que tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Dios mío, honrarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre santo, Dios. Dándote, Señor, toda la gloria, dándote toda la alabanza, dándote, Dios mío, toda la adoración, Señor. Y pidiéndote, Dios mío, Señor, que nos ayudes a entender tu bendita palabra, que nos ayudes, Dios mío, a comprender, Dios mío, tu gracia eterna. Que nos dé la capacidad, Señor, bendito Dios, Señor, de asimilar, Señor, tu trato, Señor, conocer los tiempos, conocer, Dios mío, bendito Dios, lo que viene a través de tu palabra, Señor. Esto no es inspiración humana, tiene que ser tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hoy bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Dios mío, por cada uno de tus hijos que se conectan a esta hora porque tienen hambre y sed de tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que me dé la capacidad, Señor, de poder, Dios mío, suministrarles un alimento limpio, sólido, Dios mío. Un alimento, Dios mío, Señor, bendito Dios, de los celos delicados, Señor, para que ellos puedan descansar en sus corazones, Dios mío, de tanto engaño, tanta falacia, Señor, y tantas cosas de hombre, Dios mío, que hoy se mueven, Padre, y que están haciendo que tu pueblo engañado, Dios mío, Señor, y extraviado la verdad, recurra, Dios mío, a métodos y mecanismos, Dios mío, ajenos a tu palabra. Pero tú has conocido, Señor, nuestra necesidad, has conocido nuestro entrar, nuestro salir, Señor, y tú sabes, Dios mío, la intención de cada corazón. Yo ruego por cada una de las peticiones que diariamente, Señor, están delante de tu presencia, Señor, en oración, Señor, por Fabiola Hernández, Señor, por Yolanda Álvarez, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, por Alexander y su familia, Dios mío, Señor, bendito Dios por Nora Bello y su hijo, Dios mío, también, Señor, oramos y pedimos, Dios mío, Señor, bendigas estas familias, Dios mío, te damos gracias porque yo sé que nuestra oración ha subido delante de ti, hemos estado perseverando por ello, yo sé, Dios mío, que tú eres un Dios fiel, un Dios, Señor, que responde, Dios mío, Señor, que clama a mí, yo te responderé, dice la palabra, y nosotros hemos clamado continuamente, Dios mío, por tu pueblo, por, Señor, por la bendición para tu pueblo, para que tengas provisión económica, tengas provisión, Señor, física, provisión espiritual, Señor, traiga, Dios mío, Señor, consuelo a sus corazones, dominio propio, Señor, y que podamos, Dios mío, desechar
las obras de las tinieblas, Dios mío, que tan continuamente, Dios mío, se acrecentan, Dios de los cielos, y quieren venir, Dios de los cielos, sobre tu pueblo, Padre, para perturbar, para dañar, para estorbar tu obra, Padre. Yo te pido, Señor, que abra los ojos del entendimiento, que derrames un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, para poder comprender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, y cuál es la, Señor, bendito Dios, las incomparables, Señor, las inmutables riquezas de tu gloria, Señor, las inescrutables riquezas, Dios mío, Señor, de tu gracia y de tu poder, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, estamos dándote la gloria y la honra, estamos dándote la adoración y la exaltación, Señor, y estamos proclamando, Señor, que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores. Padre de amado, yo te doy gracias, Dios mío, por tu misericordia, yo te doy gracias, Dios mío, por tu favor, y yo te doy gracias, Dios de los cielos, por tu amor eterno, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te adoramos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, conectados, a los que no han podido conectarse todavía por diferentes causas, a los que están viendo otra programación, Señor, también, Señor, te pedimos, Dios mío, que les hables. Tú hablas de muchas maneras, usa a quien quieras, Señor, usa, Dios mío, Señor, a quien quieras, Padre, el método que tú quieras, Dios mío, pero que tu pueblo no vaya a desfallecer por falta de alimento en este tiempo, Dios mío, en que nosotros, los encargados de impartir la palabra, estamos, Dios mío, Señor, igual que ellos, Dios mío, Señor, confinados a un encierro, Dios mío, por el cual te pedimos, Dios mío, que tomes control y dominio, y que deshagas, Dios mío, Señor, todo plan oculto, y traiga libertad, Señor, bendito Dios, para predicar tu bendita palabra, Señor, poder reunirnos, poder congregarnos, y poder seguir, Señor, bendito Dios de los cielos, en este plan, Señor, de poder nutrir a tu pueblo, Señor, a través de las redes también, Señor, que aunque, Dios mío, volvamos a los templos, podamos seguir, Señor, llegándole a aquellos, Dios mío, que no tienen posibilidades, que no tienen, Dios mío, Señor, lugar donde congregarse, Dios mío, Padre, y llevándolos, Dios mío, Señor, a una comunión contigo y a un arrepentimiento y conversión total de sus almas, porque tú, Señor, estás a la puerta y estás llamando, Dios mío, Señor, a la comunión contigo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración y exaltamos tu gloria. Pedimos tu dirección, Señor, y pedimos, Dios mío, que te manifieste, Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que hagas de nosotros instrumento, Dios, para la gloria de tu santísimo nombre, bendito Rey de los cielos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo, por este tiempo, Señor, en el cual podemos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, oh Dios de los santos. Gracias, Padre Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, hermano. Vamos a continuar con la enseñanza, a pedir dirección a Dios, a pedir que Él sea manifestándose en nuestra vida. Bueno, estuvimos aprendiendo estamos viendo las dispensaciones, pero no de una forma esquemática, teológica. Estamos ministrando, viendo tantas cosas que Dios revela, que nosotros a veces pasamos por alto, que las ignoramos, no voluntariamente, sino porque nos han hablado de pronto contrario a tu verdad, contrario a la verdad de Dios, y entonces hemos limitado nuestra vida a una vida normal, insípida, sin frutos, y eso es de eso se trata la vida espiritual, de producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. Entonces dijimos que el hombre empieza en el Edén con una dispensación de inocencia. El hombre es inocente, fracasó, pecó, perdió todos los que Dios le había dado, y lo saca del paraíso, pero lo cubre, y este cubrir es con pieles. Cubrió la desnudez, que ya sabemos que en hebreo dice que la desnudez es el pecado,
Y entonces viene y el hombre con el conocimiento, entonces ahora Dios va a tratar con él a través de su conciencia. El hombre conoce lo bueno y lo malo, ahora tiene que hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, pero se vino entonces la multiplicación del pecado. Y el pecado se multiplicó y entonces Dios ejecuta otro juicio, porque Dios no convive con el pecado, ni no se compagina con el pecado. Y entonces viene el diluvio, y después del diluvio entonces es salvo perdón, Noé. Yo quiero hablarle un poquitico de la gracia, llevándolo otra vez llevándolo a Génesis. Entonces la gracia de Dios, mire, la gracia de Dios es el don gratuito, es la bondad de Dios, es la expresión del amor, la expresión de la misericordia, la expresión del favor de Dios, de la complacencia de Dios para con alguien. Entonces allí Adán y Eva, Dios le da gracia a ellos porque los cubre, y aunque los tiene que castigar, el hecho de que estemos en la gracia no quiere decir que Dios no nos vaya a castigar cuando hacemos lo malo. La palabra dice que Él dice: al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, lo instruye. Eso es disciplinar, es instruirlo, enseñarle a hacer las cosas. Él nunca nos manda a hacer cosas que antes no nos adviertan, no nos diga qué tenemos que hacer. Por ejemplo, nos manda a orar. Ya si nosotros no oramos, puede venir una dificultad, un problema por causa de no orar, de no tener comunión con Él. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué gana Dios con este problema? Gana que está trabajando en nosotros, porque entonces nos obliga, así sea a través de la dificultad, a ir a buscarle en oración. Pero luego viene la conciencia, y el hombre tampoco obedece a su conciencia. Entonces esa etapa en la cual Dios le da para que el hombre, y le da nuevas revelaciones para que el hombre haga lo que su conciencia le dice que es bueno y rechace lo malo, no se cumplió. Entonces se multiplicó el pecado, y Dios viene y entonces le da gracia al hombre. Pero como todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios, entonces Noé, Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia delante de Dios. Mire que en el paraíso hay gracia, antes del diluvio hay gracia. No, que la gracia no es nada nuevo. Lo que pasa es que tiene unas revelaciones. En la gracia se revelan cosas. Ya la gracia como dispensación, como trato, trae unas revelaciones que con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando hoy y mañana, con la ayuda del Señor. Bueno, y entonces le da gracia a Noé y sale. Pero cuando llega el tiempo del gobierno humano, porque ahora Dios decreta después de Noé que los patriarcas son los que tienen que gobernar sus familias, y viene el gobierno humano y establece el gobierno humano, pero el gobierno humano es usurpado, y hay un gran cazador que es Nimrod, y entonces se propone que es en contra de Dios, y ese hace una ciudad y establece un imperio. Y entonces ya cuando después del diluvio dice: bueno, vamos a construir una ciudad, levantemos una torre. Y entonces él es el gobernante, quiere establecer un gobierno único, no es el gobierno de los hombres. El gobierno de los hombres, no dijo el gobierno del hombre, sino el gobierno de los hombres. Eran varios gobernando sus familias, se llaman familias, de donde nace un pueblo, ¿no? Como la familia de Jacob, la descendencia de Jacob formó el pueblo de Israel. Asimismo, la descendencia de los hijos de ellos iban a formar diferentes pueblos. Pero ellos no, usurparon eso y empezaron a querer gobernar a todo el mundo, a la brava, a la fuerza, porque era un villano y todo. Entonces empezaron los imperios. Entonces Dios, al ver eso, entonces ve que se forman las naciones y cada uno coge por su lado, se pelean entre ellos en vez de estar de acuerdo, para cada uno respetar sus límites, respetar sus costumbres, respetar su pueblo, respetar su economía y todo. No, unos atacan a otros para despojarlos. Hay más propósito de hacer guerra que de trabajar la tierra, que era lo que ellos tenían que hacer para subsistir, de crear sus familias, igual que ahora. Entonces, ese es el gobierno humano, y bajo ese régimen está el mundo en este momento. Pero ojo con lo que le voy a decir para ir anticipando: nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a ese régimen del mundo, de tal manera que nosotros no podemos operar como opera el mundo. Ya vamos a ir desarrollando esto, que esto creo que es muy amplio, y aquí tenemos que hablar varias cosas. Bueno, enseguida el pueblo sigue su curso,
Pero entonces Dios, en medio de ese pueblo, Él no llama a los hombres, no llama a nadie llama del gobierno humano, no llama a Nimrod, no llama a ninguno de los descendientes de Noé, sino que ya se formaron familias y el sueño se le manifiesta a un anciano que llama Abraham. Y los llaman sueños y Abraham en sueños tuvo una experiencia con él y Dios le ordena salir de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostrará. Ojo con esto porque aquí tengo que hablarle un poquitico de las familias, porque hoy en día el evangelio se ha convertido en un altar para la familia. No es así. Usted tiene que comprender las escrituras a la manera que Dios las revela, no es con la interpretación y el enfoque que el hombre le quiera dar. Sí, Dios da promesas para ser salvo tú y tu casa o tu familia serán salvos. Dios quiere bendecir a toda la familia de la tierra, pero no todas las familias se van a dejar bendecir. Por ejemplo, en el Edén tienen Adán y Eva, son la familia de Dios. Ellos no quisieron estar más con Dios, pecaron y Dios los expulsa. Luego viene la familia de Adán y Caín mata a Abel, desintegró la familia y se multiplicó la maldad. Ahora Dios tiene que ejecutar un juicio, pero ahora entra Noé y su familia. Y entonces en Noé y su familia, uno de los hijos hace lo malo delante de Dios y se desintegra la familia. Si usted se va dando cuenta, las familias de allá para acá, no todas las familias son salvas. Que eso es algo que nosotros tenemos que ir hilvanando poco a poco, ir asimilando, porque nos han predicado hoy que solamente el evangelio es solamente de la familia, iglesia, la familia tal, iglesia familiar tal, iglesia, familia, familia, y el resto de cosas, ¿qué, mi hermano? Entonces tenemos que hablar de todas estas cosas con balance. El balance nos lo da el Espíritu Santo y las Escrituras. Y bueno, estábamos diciendo que el mundo sigue corriendo en su orden que Dios le dio después del diluvio. Y del diluvio acá, quiero que entienda, no hay cambios para el mundo que no conoce a Dios. Hay cambios para aquel que conoce a Dios. Y empieza Dios y forma un pueblo de Abraham, que ya nosotros ya vimos lo que es el llamamiento de Abraham, la dispensación de la promesa, pues entonces esa promesa no afecta, esa promesa no afecta lo que viene. No, esa promesa es para modificar lo que viene. Y entonces dentro de esa promesa llegamos a que el pueblo en esa dispensación tiene que habitar en la tierra prometida, pero no habitaron en la tierra prometida, fueron la única condición para permanecer en la promesa era que ellos siguieran en la tierra donde Dios los estableció. Mas ellos no obedecieron y se fueron a Egipto. Y entonces incumplieron el voto, la alianza que tenían con Dios, el pacto se rompió. Porque no permanecieron en la tierra que Dios les dio y allá los esclavizaron. Luego viene Dios, como ese es su pueblo que Él escogió para sacar la descendencia de Cristo, para cumplir la promesa de Génesis 3:15 de levantar de la mujer a la simiente que va a salvar a toda la humanidad. Entonces Dios tiene que hacer una modificación, pero que no interfiere con los demás. La gente que viene, las naciones que vienen desde del diluvio hacia acá, no son afectadas, sino que Dios, lo sencillo, hace otra nación. Hace una nación más, un reino más, del cual Él va a gobernar, el cual Él va a guiar, el cual Él va a establecer, y de ahí va a sacar la simiente santa que es Cristo, en la cual va a bendecir toda la familia de la tierra. Para hacerlo, entonces Dios lo rescata de la esclavitud y empieza a mostrarle el sacrificio de Cristo a través de los sacrificios que hacían de animales, del tabernáculo, del sacerdocio y todo eso. Dios empieza a adaptar la mente del israelita a lo que va a ser su futuro, porque es que la fe tiene, bueno, ahora miramos la gracia le explico mejor eso. Entonces, digamos, en la gracia se mira el pasado, el presente y el futuro. Eso hace Dios. En el pasado, lo que ha hecho Dios para mantenernos hasta aquí. Cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos que pensar y que analizar por qué Dios nos salvó. Entonces tenemos que mirar el pasado y muchas veces no sabemos mirar el pasado, no sabemos apreciar lo que hizo Dios en la antigüedad y nuestro pasado que fue borrado. ¿Por qué no fue borrado? Porque no fue agradable delante de Dios. Por eso es que le perdona nuestro pecado, pero no me adelanto. Sigo aquí.
Y entonces saca al pueblo y lo lleva y establece ya el pueblo en su lugar. Le da promesas, pero ellos no conservan, no guardan la ley, y por no guardar la ley Dios tiene que castigarlo, pero la ley sigue vigente, porque ellos fueron castigados, pero no por culpa de la ley, sino por culpa de ellos. La ley no está mal dictada, mal dada, sino mal recibida, mal aceptada, incumplida, invalidada por el pecado. Entonces ellos van a cautividad, la nación se divide, va primero Israel, va con los asirios, después va la nación de Judá, el reino del sur, que es Judá, y luego las 10 tribus se quedan perdidas hasta esta fecha, lo que ya se conoce como la dispersión, y regresa un remanente, regresa de la cautividad de Babilonia, que después se pasaron a los persas, etcétera. Cuando ya viene esto se establece, y entonces Dios guarda silencio por 400 años, que es el periodo que hay entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías, que fue el último profeta, y la aparición de Juan el Bautista, hay 400 años que se conocen como los 400 años de silencio, 400 años que Dios no le habló al pueblo, que Dios no le habló porque lo estaba preparando para la fe. Ellos conocían de Dios, los padres los instruían, tenían la ley, ellos tenían la ley, Dios levantaba jueces, hubo un mover. De todas formas, Dios nunca descuidó y nunca ha descuidado. Esto tenemos que ir aprendiendo para llegar a la gracia. Entonces, en ese orden de cosas, Dios establece esos 400 años es para despertar el anhelo del pueblo por su venida. El anhelo, en este tiempo estamos pasando algo muy similar. Ya Dios no habla, está callado. Entonces uno dice: Señor, ¿cómo tú permites que digan estas herejías? ¿Cómo tú permites, Señor, mire que no se levanta un profeta como Jeremías o Ezequiel que reprenda a los falsos profetas? No, todo el mundo se va contaminando, todo el mundo se va acomodando. ¿Por qué este silencio? Entonces hay una expectativa grande. La gente no sabe lo que pasa, la gente no sabe lo que viene. El uno dice una cosa, el otro dice otro. El otro dice que ya estamos en el Apocalipsis, unos dicen que no hay arrebatamiento, otros que sí, otros que a la mitad de la tribulación, otros de una forma, otros de otra. Y entonces el pueblo de Dios no tiene no tiene como una dimensión espiritual de esperanza. Todo el mundo duda, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios. Estamos como en el tiempo de Malaquías. En ese tiempo, en esos 400 años, no habían sanidades así como estamos ahora. Ese es tiempo de apostasía. Entonces eso hace que el pueblo anhele a Dios, eso hace que el pueblo abra el corazón. Entonces viene Cristo Jesús, y vino primero Juan el Bautista preparando el camino para el Señor, predicando lo que el Señor mandó predicar. El Señor mandó predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hoy en día, ¿dónde se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados? Diga: en ninguna parte. Si acaso un hermanito por ahí que levante la voz como trompeta para anunciar al pueblo su pecado y su rebelión, como dijo el profeta Isaías, entonces lo tratan de retrógrado, lo tratan de cruel, lo tratan de lo que quieran, lo tratan de ser legalista y toda esa cuestión, porque hoy hay que tolerarlo todo, hoy hay que aplaudir todo lo que la Santa Madre Iglesia quiere hacer, y entonces no hay autoridad, no hay sujeción, no hay nada, no hay respeto por la palabra, no hay respeto por la unción, no hay respeto por los siervos de Dios, no hay nada de esas cosas. Entonces, en esos 400 años de silencio se crea una expectativa, y cuando nace Juan el Bautista y empieza su ministerio, empieza un mover diferente. Juan no ministra en el templo no lo aceptan, él es un escenio, un hombre que está apartado de todas esas cosas. Era una secta que ellos eran puritanos y toda esta cuestión, pero Dios lo usa.
Dios usa a Juan y cuando se van a decirle, de él se arrepienta, se hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos?, le preguntaba el pueblo. Y le dice, el que tenga dos capas, que dele una al que no tiene, el que tenga dos túnicas igual, el que tenga que comer de él. Entonces empieza a preparar el camino al Señor, pero están bajo la ley, en una ley en que tienen normas que Dios les dio, y tienen un sacerdocio, y tienen unas sectas de fariseos y saduceos y herodianos, y hay sectas de escribas y todo eso. Y entonces los intérpretes, cada uno interpreta a su acomodo la palabra. Y cuando viene el Señor, entonces se encuentra que aún los mismos fariseos iban al bautismo de Juan. Y el mismo Señor se sometió para dar ejemplo. Juan no lo quiere bautizar, pero y están bajo la ley. Entonces el Señor dijo, no, es necesario cumplir toda justicia. ¿Cuál es la justicia? La obediencia a la ley. Entonces él empieza por bautizarse. Él no tenía pecado. El bautismo que de Juan era para arrepentimiento. El Señor no tenía que arrepentirse porque no había pecado. No tenía naturaleza pecaminosa. Y entonces empieza su ministerio el Señor bajo la ley. La multitud de lo siguen, hace milagros, señales, prodigios, despierta un avivamiento. Cuando hay señales, prodigios y milagros, tiene que haber un avivamiento. Tiene que haber un avivamiento, pero tiene que haber una oposición también y una persecución. Y entonces se dan estas etapas en el ministerio del Señor hasta que lo llevan a la cruz. Se lo estoy resumiendo porque ya hablamos de esto. Cuando es crucificado, entonces él se aparece a sus discípulos y ellos no entienden. Ya sabemos el episodio en el camino de Maús. Algunos se han vuelto atrás. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer aquí, y ya él resucita y se les aparece a los discípulos. Y entonces dice aquí, versículo 44, después de que llegan allá con los del camino de Maús, le dice, estas son las palabras que os hablé, Lucas 24, 44, estando aún con vosotros, ya había resucitado para ese tiempo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en las escrituras del Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliera todo esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entienda esto. Si el Señor no nos abre el entendimiento, no podemos entender, no podemos comprender las escrituras, lo que está escrito. Nosotros necesitamos que el Señor obre en nosotros. Hay gente que no le permite que Dios obre en ellos, entonces no comprenden las escrituras. Hay que empezar por esto. Y luego dice, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él nos mandó a predicar el evangelio de la familia. Él nos mandó a predicar el evangelio de la prosperidad. Él mandó a predicar el arrepentimiento. O sea, confrontar a las personas con su pecado, llevar la palabra para que ellos sean confrontados por medio del Espíritu y la palabra con su conducta, con su modo de vida. A los creyentes, incluyendo los de este tiempo, no se les puede decir lo mismo, no se les puede redargudir, porque entonces algunos se enojan con el pastor, no le vuelven a hablar, se van de la iglesia, hacen, bueno, de todo. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Esas cosas están escritas, es para enseñarnos a nosotros. Ahora, aquí dice para que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso fue lo que vino a hacer el Señor cuando vino a predicar el evangelio del arrepentimiento. El evangelio se predica para el arrepentimiento. No nos reunimos en una iglesia para estar aplaudiendo a los demás, para hablarles palabras que los halaguen, palabras que no, eso es contrario a la voluntad de Dios. La gente hay que llevarla que camine con el Señor, que muestren gracia, que muestren lo que han recibido, que pongan en práctica la palabra. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio verdadero.
Y entonces viene el Señor y empieza su ministerio hasta que lo llevan a la cruz. Y él resucita, y esta es la instrucción que le da. Luego de eso vamos a ir al capítulo de Hechos 1 y vamos a empezar aquí mirando. Quiero que entienda esto. El escritor del libro de Lucas es el mismo escritor del libro de Hechos. Se puede decir que el libro de Hechos es la continuación del Evangelio de San Lucas. Es Lucas el que escribe, pues es del Espíritu Santo, la inspiración es del Espíritu, pero el autor material es Lucas. Y dice Lucas, en el primer tratado, o sea, en el primer escrito, que es Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces el Señor les predicó a ellos, les enseñó, pero cuando ya resucita, Él les anuncia su obra y que era necesario que Él muriera y resucitara. Y cuando ya el Señor, entonces ellos tienen que empezar a hacer la obra del Señor, como a ver, lo que le voy a decir está en la Biblia. Si usted no lo ha leído, pues yo lo invito a que tome la nota y lo lea en su casa. Dice, a ver, Padre, ¿dónde está eso? Bueno, dice la Biblia que Pablo, el evangelio que predica Pablo es recibido directamente de Dios, es recibido por revelación del Señor. Aquí dice, el Señor les dijo, ustedes no pueden, ellos son judíos, son judíos, ellos están bajo la ley, el pueblo está bajo la ley, ellos no van a admitir que los gentiles que somos nosotros fuéramos iguales a ellos delante de Dios al traer un arrepentimiento genuino y un perdón de pecados. Ellos no van a entender que el Señor había venido para salvar a todo el mundo, sino únicamente a ellos. Eso es un error garrafal. Y entonces el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:24, dice, ahora me gozo en lo que padezco y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Entonces quiere decir que la obra de Cristo, la obra de la crucifixión, la obra expiatoria, la obra del sacrificio de Cristo está completa. Entonces, ¿por qué Pablo dice que se goza en lo que ahora padece, sufre en su cuerpo, en su carne, en aflicciones por la iglesia del Señor? Porque es que lo que viene ahora ya no es la redención, ya la redención se ha ejecutado, ahora lo que sigue es la edificación, y para edificar la iglesia hay que sufrir. Pablo le tocó sufrir persecución hasta la muerte, y de allá en la cárcel él mandaba sus cartas, él edificaba, él decía, ya la ley no es para nosotros, ya Cristo cumplió la ley, ahora viene la gracia. Entonces eso le costó la vida a Pablo. Por eso él dice, yo me gozo ahora en que sufrir lo que padezco, lo sufro con gozo, porque estoy completando lo que falta para la edificación, no para la salvación del hombre, sino para la edificación. Entonces quiere decir que la etapa apostólica es muy diferente a la etapa redentora. La etapa redentora es nuestro sumo gran sacerdote Cristo Jesús, haciendo la obra él solo. Por eso cuando él fue a la cruz, lo iban a crucificar, todos lo dejaron solo, todos lo abandonaron, porque así era la obra que tenía que hacer el sacerdote. Él solo hacía la obra. Pero luego nosotros, como discípulos de él, entonces nos llama a ser testigos de su obra, testigos de su resurrección. Vamos a seguir leyendo el libro de Hechos. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren, no les habló en vida. ¿Por qué? Porque ellos no iban a comprender, ellos tenían que tener una evidencia de que es el Hijo de Dios. Ellos creían,
Pedro tenía la revelación que era el Hijo del Dios viviente, pero mire que cuando el Señor se aparece, les reprocha a todos les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad, porque no habían creído a las mujeres que habían dicho que él había resucitado, aunque él ya les había enseñado eso. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: la oíste de mí. Ellos son los que tienen que empezar ahora la predicación de la palabra. Ellos son, el Dios va, el Señor envía al Hijo para que redima, para que presente el sacrificio. Ahora, el sacrificio de Cristo debe ser aceptado por el que quiera ser salvo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, los que encargados de decir que el sacrificio de Cristo es efectivo, que Él es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos, somos nosotros, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Y sigue diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ustedes Juan los llevó al agua, al bautismo, para el arrepentimiento de pecados, pero ahora viene el Espíritu Santo que nos va a convencer del pecado. Van a ser bautizados con el Espíritu, y ese bautismo le va a dar certeza de lo que ustedes han creído, ese sumergimiento en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a inundar, los va a hacer flotar en la unción, y el Espíritu les va a enseñar, los va a corregir, los va a instruir y les va a revelar nuevas cosas. Entonces le dijo, hasta allí. Entonces, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, o sea, van a testificar de mí, que yo soy el Cristo, el Dios de Israel, el enviado del Padre, el deseado de las naciones. Yo soy el Dios eterno, que perdono el pecado. Yo vine a ofrecer mi vida por ustedes, y tienen que aceptar esa salvación para poder salir del caos en que viven. Y entonces yo quiero trasladárselo de una manera sencilla que usted pueda entender, que es la gracia. Entonces ahora es a los discípulos que les toca llevar el mensaje. Ya él hizo la parte de él, ahora los discípulos tienen que anunciar la palabra, tienen que dar testimonio, decir: mire, yo soy testigo de que Cristo resucitó. ¿Y cómo me comprueba usted que Cristo resucitó? Yo, está bien que usted lo haya visto, pero yo no soy el mismo. A mí me cambió, me transformó Cristo Jesús. Nosotros somos testigos, dice ahí, nosotros. Todos tenemos que testificar. Si usted y yo no damos testimonio de que somos hijos de Dios, entonces hemos perdido todo el tiempo, porque el Espíritu que recibimos nosotros, el cual Él prometió que nos iba a bautizar en un mismo cuerpo, o sea, meternos en la iglesia como cuerpo de Cristo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está en mí me da el entendimiento, la sabiduría, la revelación, la capacidad de analizar todas las cosas pasadas, presentes y futuras que están en la palabra, para hacerme entender que yo soy heredero de esas promesas, porque soy hijo de Dios. Esto es bonito entenderlo uno de esa forma. Entonces ahora a ellos les toca empezar la obra. Y entonces no se vayan de Jerusalén, se pusieron ellos juntos. En el capítulo 2, ya sabemos, vino el Espíritu Santo con un viento recio, lo llenó a todos. Estaban reunidos en el aposento alto con las mujeres y con 120 discípulos allí, y hablaban en lenguas. Se sucedieron varias cosas al tiempo, pero bueno, eso ya es otra doctrina, ya la doctrina del Espíritu. Dejémoslo a un lado para que sigamos adelante. Y entonces empieza la predicación de la palabra, y se levanta Pedro con los 11 restantes a predicar, y se convirtieron 3,000. Y los 3,000 que se convirtieron eran de una misma alma y un mismo corazón. O sea, ¿cómo hacen 3,000 personas para tener una misma alma, unos mismos instintos, unos mismos deseos, unos mismos anhelos, un mismo pensamiento, un mismo querer? Porque ellos están unidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se derramó. El Espíritu Santo está puro. La palabra está pura, la fe está
pura, no hay mezclas. Aquí cuando el Pentecostés no hay unitarios, no hay trinitarios, no hay testigos de Jehová, no hay adventistas, no hay locos de ninguna clase. Hay cristianos, testigos de la crucifixión de Cristo y testigos de la resurrección y testigos de la venida del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a vivir esa vida verdadera, esa vida nueva, aunque no haya dinero, aunque los estén persiguiendo, aunque tengan limitaciones, aunque sean pobres. Están viviendo la plenitud del Espíritu. La plenitud no la da el dinero. La plenitud no la da la fama, no la dan los fariseos, no la dan los títulos, no la dan los pergaminos, no le dan la antigüedad que tenga uno, la nueva vida la da Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo cuando el Espíritu Santo entra en una persona y lo conduce, lo guía, lo lleva, lo mantiene unido. Por eso ellos mantenían y perseveraban, Hechos 2:42. En la doctrina de los apóstoles, que es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Aquí ya empezó la gracia, ya la ley la cumplió Cristo en la cruz. Hasta la cruz dijo: todo está consumado, todo está hecho, todo está completo, todo está ejecutado, como quiera traducirlo. Ahora empieza la gracia, empiezan a vivir de gracia. Nosotros que no somos judíos creímos. Los judíos no creyeron. Unos pocos. Bueno, se convirtieron después 3.000 y luego subió la cifra a 5.000 más. Pero el Señor les había dicho y que iban a ser testigos en todo lugar del mundo. Pues de esos que habían en Jerusalén, que habían ido a adorar, dentro de esos pasaron algunos judíos, unos griegos, y se fueron después de que el capítulo 8 vino la dispersión de la iglesia por la persecución que Saulo de Tarso, el cual después es el apóstol Pablo, vino esa persecución y unos fueron a Antioquía de Siria, y allí entonces los discípulos iban hablándole nomás a los judíos, pero ellos se les salió. Es que cuando uno ha recibido del Señor, uno no se puede callar, eso se le sale, uno tiene que abrir la boca. Si usted no se le sale, si a usted no abre la boca para hablar del Señor, usted, déjeme decirle, mi hermano, tiene un retraso espiritual, un retraso espiritual. Hay algo que no ha comprendido correctamente, hay algo que ha sido mal enseñado, algo que ha sido mal asimilado. Puede ser la religión, puede ser muchas causas por las cuales pues habría que ya enumerar un montón de cosas, pero no es el tiempo ahora. Estoy tratando de llevarlo por lo que es la gracia. En esta gracia entonces empieza a predicar. ¿Qué se predica? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo una persona puede recibir a Cristo? No es diciéndole: mire, si usted recibe a Cristo, el Señor lo va a bendecir, el Señor le va a dar ese empleo que usted necesita, el Señor le va a hacer que su hijo vuelva, que su esposo que la abandonó y ahora tiene otra, deje la otra y vuelva con usted. No, el Señor no vino a eso. El Señor vino para que se salve la mujer que se le fue el esposo que la abandonó, y la mujer que está viviendo con el esposo, no importa dónde esté, no para que vivan juntos, sino para que se arrepientan de todos los pecados, porque esas son las condiciones, esa es la condición del hombre sin Cristo. Dios hizo al hombre perfecto, Eclesiastés 7:29. Ellos buscaron sus propias perversiones, pero viene Dios para restaurar todo lo que pasó. Ahora, viene y empieza la iglesia a irse predicando la palabra. Después se convierte Pablo mismo, que persigue la iglesia, y se formó el desarrollo del libro de Hechos. Ahí se desarrolla el libro de Hechos, pero vamos a la gracia. Ahora, hay una fuerte tendencia para esa época de los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, del Dios verdadero. Los demás pueblos, todos tienen ídolos paganos.
Perdón. Los demás pueblos todos tienen dioses paganos. Entonces el único pueblo que tiene el Dios verdadero es Israel. A ese pueblo es que viene el Señor, pero ellos no lo reciben y ellos siguen creyendo en el Dios verdadero, pero no creen en el que envía. Esto, por favor, póngale mucho cuidado para que lo pueda asimilar. Entonces vienen los discípulos que son judíos y predican al Dios que les fue enviado a ellos y los cuales ellos sí aceptaron y que ahora conocen y que son testigos y nos predican la palabra a todas las naciones gentiles. ¿Qué nos predican? Que de esas vanidades nos volvamos. Entonces vamos a mirar un poquitico el libro de Hechos. Vamos a mirar en el capítulo 17. Pablo está en Atenas esperando su equipo, sus compañeros de sus compañeros. Y entonces Pablo, versículo 23, él les empieza a decir: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dejémoslo hasta allí. Dejémoslo hasta allí nomás, porque voy a explicarle un par de cosas. Entonces nosotros, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, éramos delincuentes espirituales que estábamos... teníamos un reino que no conocíamos, estábamos en el reino de los hombres. Acuérdese del gobierno humano que siguió paralelo, no ha frenado, no ha parado, y nosotros pertenecíamos a el lado de allá, al lado de las tinieblas. Ahora viene Cristo, viene por la línea de Israel, establecen la ley, Él cumple la ley, viene, ellos no lo reciben y son ellos los que les tocaba que evangelizarnos a nosotros y traer la salvación a nosotros, porque dice la carta de los romanos que a ellos les fue encargada la promulgación de la ley. Bueno, pero entonces ahora nosotros somos salvos, y aquí viene lo bueno. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos que parar un poquito a analizar ciertas cosas. ¿Qué había? Dígame, ¿qué virtud? Si Dios vino al pueblo de Israel, que es la línea genealógica de Abraham, en Israel, etcétera, y ellos no lo aceptan y nos acepta a nosotros, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese acto soberano? ¿Por qué lo hizo Dios? Pues número uno, por su soberanía, porque Él hace lo que Él quiere, como quiere y con quien quiere. Perdóneme la expresión, pero más o menos para que me entienda. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Qué virtud vio en nosotros? Diga, ninguna. ¿Qué atributo vio en nosotros? Ninguna. Mentirosos, desobedientes, rebeldes, mal hablados, algunos fornicarios, otros afeminados, otros de una cosa. En la carta de los Corintios nos hace una lista grande de eso. Entonces, ¿qué vio Dios? ¿Por qué Dios lo hace? Número dos, porque Dios tiene un plan en la creación del hombre. El hombre se pervertió. Dios creó al hombre perfecto, ellos buscaron sus propias perversiones. El hombre abandonó a Dios, Dios lo castigó en el paraíso, volvió y dejó a Dios, Dios lo castigó con el diluvio, ahora volvió y se rebeló contra Dios en la torre de Babel, entonces Dios los confundió la lengua y los esparció, ese fue el juicio que le dio. Entonces ahora Dios da una alternativa al hombre, ya es tiempo de traer la simiente,
llama a Abraham, forma el pueblo de Israel, y tienen derecho legal a ser el pueblo de Dios, pero ellos no lo aceptaron a Cristo. Entonces puede usted pensar, ¿qué vio Dios en nosotros? Diga, el cumplimiento de sus planes. Es lo único que Dios miró en nosotros, es que nosotros somos creados con un propósito. Crece, multiplícate y llena la tierra. Ten autoridad sobre todas las cosas que he creado, de los animales, las bestias, todo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios crea al hombre. 1, 26 al 28. Entonces, el cumplimiento del plan de Dios dice, pues, y estos no reciben a Cristo, que es el que viene para restaurarlos, para continuar el plan que tengo desde Génesis, que está detenido. Ese plan se detuvo por causa del pecado. Entonces Dios creó a ese pueblo. Pero entonces ese pueblo también se detuvo porque no recibió a Cristo. Quedó detenido. O sea, falló. Transgredió la ley porque no recibió al dador de la ley. Entonces ahora Dios dice, bueno, entonces ahora estos otros loquitos, sucios, la condición pecaminosa más grande, idólatras, brujos, hechiceros, fornicarios, malolientes, de todo. Entonces con esto voy a trabajar. ¿Qué vio Dios? Diga, nada, nada, nada plausible, ni en usted ni en mí. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo, que éramos nosotros, escogió Dios. Lo vil y lo menospreciado, éramos lo vil y menospreciado, y nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, para avergonzar lo que es. Entonces nosotros somos el propósito de Dios en Cristo Jesús. Esto lo tenemos que entender, hermano. ¿Qué vio Dios en mí? Nada bueno. Vio el pecado. Y como Cristo murió por el pecado de todos los hombres, entonces yo soy un candidato a ser salvo. Entonces me envía su palabra por medio de alguien. Dios le envía de muchas formas. A mí me la envió de una manera especial. A otros se les revela por diferentes formas. Pero de todas formas es una revelación. Y entonces nosotros aceptamos la palabra. Decir, hombre, sí, yo creo. ¿Y qué tengo que hacer? Así dijeron los judíos, compungidos de corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Dijo, pues arrepiéntanse, dijo Pedro en 2:38. Arrepiéntanse y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Es la salvación, es la gracia de Dios. Es la gracia, es la salvación gratuita. El Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo que lo va a convencer de pecado, lo va a instruir, lo va a capacitar para que se niegue, para que haga todas las cosas. Esa es la gracia. Entonces, ¿qué vio en nosotros? Nada. Entonces pregunto, ¿cuál debe ser la actitud en nosotros cuando éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no servía para nada? Así usted tuviera títulos universitarios, posición económica, pero estaba en el mundo de las tinieblas. Todos nosotros estamos allá, somos de una línea genética contraria a la de Dios, porque la simiente a la que les fueron dadas las promesas es Cristo. Entonces dice el Señor, yo voy a hacer que el sacrificio que hizo Cristo, que fue tan perfecta la obediencia, la adoración, que la hizo por causa del pecado del hombre, si estos se arrepienten, los voy a cubrir su pecado y los voy a declarar limpios, los voy a justificar. Justificar es declararlos justos, como si usted y yo no hubiéramos pecado. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdese que en la dispensación de la inocencia el hombre no conocía el mal, pero luego lo conoció y ahora Dios va a juzgar al hombre por la conciencia. Ya lo hemos estudiado eso. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Y dice, a ver, ay Señor, ayúdame Señor. Aquí está.
9:13. Escuche bien, el sacrificio que hizo Cristo fue derramar su sangre. Y dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, esas operaciones, esos sacrificios se presentaban en la ley, en el pueblo de Israel, que es el que está bajo la ley. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, entonces quemaban la becerra completa y sus cenizas, era para santificar a los inmundos, o sea, a los leprosos, a que tuviera una inmundicia del cuerpo. Dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. A ver, santifican, o sea, lo que había inmundo en el cuerpo del hombre, fuera una mujer un flujo de sangre, fuera una inmundicia del cuerpo, fuera una lepra, fuera cualquier plaga que hubiese, se presentaban, el sacerdote hacía su operación, los examinaba todo, y luego para purificarlos, él hacía un sacrificio. Y entonces con esas cenizas rociadas, con grana y escarlata y con la sangre así rociada, entonces purificaban, después de que había sido sanado, lo purificaban. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si purifican para la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en este versículo nos podríamos quedar un buen rato. Entonces quiere decir que el hombre fue creado inocente, conoció el pecado, y de ahí en adelante el conocimiento del pecado se llama conciencia, conociendo lo malo, tiene una mala conciencia. ¿Por qué? Porque nunca quiso hacer lo bueno, sino que siempre hizo lo malo. Cuando el Señor va en el capítulo 6 de Génesis, le dice a Noé, porque es que los pensamientos del hombre son de continuo al mal, o sea, se inclina siempre a lo malo. Cuando sale Noé del arca, vuelve y le dice el Señor, porque es que los pensamientos del hombre, las actitudes que tiene el hombre siempre son de continuo a hacer lo malo. Y así después vino la torre de Babel y aquí siguió. Entonces levanta otro pueblo y le da leyes para que no hagan nada malo. Pero ellos no obedecen la ley, la palabra, y de todas formas cuando no se obedece pues se hace lo malo. Entonces la conciencia se contaminó, a pesar de tener ley, a pesar de tener sacrificios por el pecado, a pesar de tener sacerdotes y a pesar de tener el privilegio de poder levantar un altar a Dios. Entonces ahora su conciencia. Ahora el apóstol Pablo le dice a ellos, a los hebreos, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo, con su propia sangre se ofreció? Él la ofreció, a él no se la sacaron, a él no lo mataron, él ofreció su sangre. Usted será capaz de ofrecer su sangre por otro. ¿Y con qué me quedo, hermano? Me muero. Pues eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora la pregunta es, yo quiero que comprenda qué es la gracia, que comprenda lo que pasó desde el Edén, todo lo que ha hecho Dios para que usted y yo seamos salvos, todo el proceso. Y eso que hemos saltado pues toda la Biblia, no hemos hablado sino unos punticos nomás, porque tenemos que hablar de las batallas de la tierra prometida, tenemos que hablar de la batalla de Amalek, de toda esa cuestión, pero no hay tiempo de todo eso en una enseñanza. Son temas diferentes que se tocan pues individualmente. Bueno, entonces, ¿qué méritos hay en nosotros? Ninguno. Esa es la gracia. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Ahora usted y yo tenemos la gracia de Dios, o sea, el beneficio de Cristo. Esa actitud que tuvo Cristo de obediencia. Acuérdense que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo,
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado. Entonces no solamente es obedecer, hay que ser perfeccionado en obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que confían o creen en Él. Entonces mire, entonces nosotros llegamos al Señor y nosotros no sabemos obedecer. Y el Señor limpia nuestra conciencia, pero la conciencia es el conocimiento de lo malo. Y la única manera de dejar de hacer lo malo es haciendo lo bueno. Usted no puede hacer lo malo y hacer lo bueno al tiempo y que su conciencia se limpie. Miremoslo. Miremoslo en el libro del profeta Isaías. A ver, aquí Isaías capítulo, ¿qué será? 1. Vamos a mirar aquí. Dice, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, le dice al pueblo de Israel. Aprended a hacer el bien. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo uno deja de hacer lo malo? Cuando uno aprende a hacer el bien. Solamente cuando uno aprende a hacer el bien. Nadie puede aprender a hacer el bien si no deja de hacer lo malo. Porque va a haber un momento en que las cosas malas que uno hace le roban todas las cosas buenas que haya hecho. Las tiran por el suelo. Y dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, o sea, una vida práctica. Es una vida práctica con los semejantes. No es volverse una persona religiosa. ¿Cómo dejan de hacer lo malo? No, pues yo no salgo de mi casa, yo me voy para el monte, para el campo y allá no tengo televisión, no tengo tentación, no tengo nada. Usted nunca va a aprender a hacer lo bueno así. Porque el día que regrese a la ciudad viene como cuando un perro le abren la puerta después de la pandemia. Imagínese cuando se abren la puerta después de la pandemia, cómo sale la gente. Si salen sin autorización, si salen con la prohibición que hay, usted se puede imaginar, hermano, que digan, bueno, mañana ya normal, todo el mundo a la calle. Es que no dejan de amanecer, hermano. ¿Seguro? Entonces aquí dice, escuche bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Para poder ponerse a cuenta con Dios hay que dejar de hacer lo malo. Ese es el arrepentimiento, una convicción profunda de nuestra conciencia. Nuestro pensamiento nos lleva a razonar, a meditar, a pensar en las cosas malas que hemos hecho. Nuestra conciencia da testimonio de que hemos hecho lo malo. ¿Y por qué nuestra conciencia da testimonio? Porque ya tenemos en nuestra conciencia también el conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento del mundo, que lo traemos, y tenemos el conocimiento de Dios. Por eso es que cuando uno lleva tanto tiempo en el Evangelio y ya uno aprende a hacer lo bueno, ya uno aprende a obedecer, va aprendiendo, porque eso es un proceso largo, eso nadie aprende de la noche a la mañana. Uno va aprendiendo a hacer lo bueno, ya uno no puede hacer lo malo. O sea, hasta se le olvida cómo es que se hacen las cosas. No todo, porque siempre el diablo va a estar ahí recordándole cosas y mostrándole la foto de la vida antigua. Pero digamos, ya si una persona dejó de escuchar la música mundana, ya no se acuerda de ello. Se acordará por ahí algún estribillo, alguna que otra canción, pero ya no se acuerda. Pero si usted es creyente y usted sigue pegado de esa música mundana, usted nunca va a poder olvidarse de eso. Y esa música mundana le va a traer recuerdos, le va a traer a veces experiencias feas, fracaso espiritual. Lo va a llevar a hacer cosas, algo tan insignificante. ¿Y qué tiene de malo? Dicen muchos. Pues que su conciencia no se limpia, sino dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno. Y como dije, es que la música es mala. Sí, hay una música que es buena, que es la que alaba y glorifica el nombre del Señor. Entonces yo no puedo dejar de cantarle al Señor la música que le agrada a Él, que es inspirada por Él para alabar su nombre, por seguir cantando música inspirada por hombres,
para alabar la belleza de una mujer, para glorificar el adulterio, para glorificar la pelea y el bochinche y todas esas demás cosas, o la sensualidad. Entonces mire cómo dice aquí la Biblia: venid luego Jehová, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La blancura, el emblanquecimiento es símbolo del perdón, de la limpieza, de la pureza. Y dice: y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dos cosas que tienen un significado especial, pero que ahorita tengo que terminar con esto. Si quisierais, si quiere qué, hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, si quiere ponerse a cuenta conmigo, si me trae sus pecados, me los confiesa, no importa de qué color sean, yo lo voy a emblanquecer, su corazón, su conciencia, su mente, lo voy a limpiar, lo voy a purificar. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra que se les ha dado. Les ha dado la tierra como bendición, pero ahora están pasando trabajos. Cuando usted revisa el contexto del versículo 1, se da cuenta de la condición en que está el pueblo de Israel, enfermos y de todo. Bueno, y la tierra en manos de extranjeros. Y lo que le dice: si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué vio Dios en nosotros? Eso que vio Dios en nosotros se llama misericordia. ¿Cómo nos miró Dios? Con ojos de misericordia. ¿Por qué? Porque se acordó del sacrificio de su Hijo. En Romanos 5.8, dice: en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no nos hemos arrepentido. Cristo no vino porque hubiera un grupo arrepentido. No había ni uno solo, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Entonces vino el Señor, presentó su sacrificio, nos salva a nosotros, y es imposible que sigamos siendo inútiles y buenos para nada y malos para todo. Es imposible, no concatena con el propósito de Dios. Aquí dice, entonces, dice: si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, o sea, juicio, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, aquí tenemos otro atributo de Dios: Dios no miente, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para que mienta. Él no cambia. Hebreos 13.8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, la gente quiere cambiar, pero no deja de hacer lo malo. Muchos quieren ser bendecidos, pero no obedecen. Muchos quieren hacer muchas cosas, pero en sus fuerzas, ¿ve?, fuera del orden de Dios. No es posible. En estos pasajes tan sencillos, pero tan dicientes, hermano. Entonces ahí es donde viene la gracia del Señor. Todo lo que nos da es por gracia. Entonces ahora la gracia contiene una cantidad de revelaciones que nosotros tenemos que administrar. Mire que le estamos diciendo apenas cómo empieza la gracia. Estamos viendo cómo se pasa de la ley a la gracia, y cómo aún este pueblo que está bajo la ley, Dios le da una gracia especial. Si se arrepienten, yo los bendigo. Si no, juicio. Y nosotros igual: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Pero si nosotros pecamos y no acudimos a Cristo, ¿qué nos espera? Juicio, castigo, condenación. Entonces quiere decir que a través de toda la historia de la humanidad, Dios se ha revelado en cada momento, y al hombre se ha manifestado de diferentes formas, de acuerdo a la etapa que ellos estén viviendo.
Entonces Dios le va dando revelaciones, revelaciones, revelaciones. Ahora a nosotros nos revela a Jesucristo. Y Jesucristo nos revela que su Espíritu viene para complementar la obra terrenal, o sea, ministrarnos, o sea, cuidarnos aquí mientras Él regresa. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré la promesa del Padre, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, el Espíritu de gracia, para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. ¿Oyó? Entonces la iglesia pasa por la tribulación. Déjeme, le echo esta ñapa. No, no, porque el que le estorba, que es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, tiene que ser quitada esa obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces tiene que ser quitada la iglesia. El Espíritu Santo va a estar presente en la gran tribulación porque Él es Dios omnipotente y omnisciente y omnipresente. Pero esa es la dispensación que se llama dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu. Es lo mismo. Y en esta dispensación que recibimos la salvación nosotros que no éramos judíos, lo recibimos únicamente por creer, por creer. Entonces tenemos que aprender algunas cositas que son bien importantes para nuestra vida espiritual. Que no tenemos que hacer obras de ley. No está hablando de que no debemos obedecer la ley. Por ejemplo, la ley dice no matarás. Y usted no puede en este momento matar. Se meten, pues se condena. Porque en la promesa que le hizo Dios a Noé, le dijo, el hombre que derrame sangre, él también lo mismo va a sufrir. ¿Cambia Dios? ¿Por qué? Lo que pasa es que Dios no podía juzgar la conciencia del hombre sin ley, porque sin ley no hay pecado, porque lo que da el conocimiento del pecado es la ley, mas la ley está escrita en el corazón del hombre, y el hombre sabe que es malo y que no es malo. Por eso cuando un Dios no le funcionaba, se inventaba otro. Y los de acá peleaban con estos dioses, con los de acá que tenían otros dioses. Bueno, en fin, eso es muy bonito entenderlo. Eso es muy sencillo para entenderlo. Eso es muy sencillo para ponerlo en práctica. Solamente es comprender que nosotros no tenemos ningún atributo, nada plausible en nosotros para merecer esta bendición que nosotros tenemos de ser salvos y ser contados como hijos de Dios y ser herederos de Dios. Vamos a orar al Señor y a darle gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te damos la alabanza, bendito Rey de los santos. Te damos la exaltación, Señor. Y proclamamos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres Rey de reyes y Señor de los señores, que tú eres el Padre de gloria y el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Que tú, Dios mío, tienes promesas de bendición. Tú tienes gracia, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, para impartir a tu pueblo que se humilla delante de ti, que es tu gracia divina, Dios mío, la que nos sostiene, que es tu amor infinito, Dios mío, que nos levanta, y que es tu poder eterno, Dios mío, Señor, quien obra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por cada hermano. Yo te suplico, Señor, que ellos puedan asimilar, Señor, todo esto que estamos hablando. Queremos hacerlo de una manera, Dios mío, Señor, que ellos puedan asimilarlo, que sea una enseñanza práctica, Dios mío, que podamos primero pensar, Señor, bendito Dios, ¿por qué tú lo hiciste conmigo, Señor? Habiendo mucha gente mejor, más importante que yo en el mundo, Señor. Y también, Señor, saber y entender que nosotros no somos de este mundo, que aunque estamos en el mundo, Señor, no somos de este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, y que día a día, Dios mío, nosotros tenemos que edificarnos en la santísima fe, orando del Espíritu, y estando siempre convencidos y preparados, Dios mío, Señor, para tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el nombre de Jesús de Nazaret.
Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias por esta bendición de poder participar de la palabra, poder participar de la enseñanza, poder participar de tu bendición, de estar juntos, aunque sea, Dios mío, Señor, únicamente de esta manera, Señor. Pero estamos en un mismo espíritu, Señor. Y yo te agradezco por esto, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos, sus hogares, sus vidas, sus familias, Señor, sus trabajos, su provisión, Señor. Todo, Dios mío, está bajo el gobierno, la autoridad y la bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en cada uno de ellos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, ha sido una bendición poder servir a Dios y poder servir a ustedes. Y con la invitación, hermanos, para mañana tenemos a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde 2 servicios pues de enseñanza, porque no tenemos alabanza ni nada de eso, pero de pronto Dios nos guiará cómo lo hacemos. Lo que sí vamos a hacer es Santa Cena. Vamos a compartir los domingos, primer día de la semana. Nosotros partimos el pan como lo enseña la palabra. El apóstol Pablo lo hacía el primer día de la semana. Si usted es de otra congregación y dice que cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, está bien. Participe con de la enseñanza. No es obligación participar de la Santa Cena. Únicamente cuando usted se le revele en el corazón lo va a hacer. Y nosotros pues aquí perseveramos con estas cosas que Dios mandó. Dios le bendiga, un resto de noche feliz, felices sueños y adelante, adelante hermanos, que por encima de todo problema y toda adversidad tenemos un privilegio. Dios nos escogió y eso es suficiente, suficiente. Tenemos un privilegio de ser escogidos por Dios para esos propósitos eternos. Dios le bendiga y la paz del Señor sea con todos.